Es tiempo para el debate y la opinión en Ágora con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, nuestro Twitter, @AgoraLuzRadio. Me acompaña Javier de la Era y venimos conversando sobre las razas humanas. Javier, hemos llegado hasta ahora a dos conclusiones. En primer lugar, es debatido si existen o no las razas humanas. Y también es debatido si acaso esas razas humanas existen, si hay relación de jerarquía entre ellas. El abrumador consenso entre los estudiosos de esta materia es que aun si las razas humanas existieran, no pareciera haber, por lo menos a nivel biológico, relaciones de jerarquía entre los miembros de una hipotética raza y los miembros de otra. Es decir, eso no implica que no pueda haber jerarquizaciones culturales. A lo mejor algunos pueblos del mundo han logrado más que otros, pero es dudoso que eso se deba a factores biológicos. Ahora, desde hace unos 20 o 30 años ha habido la idea de que ciertas razas, entre algunas personas, ¿no? Esta idea, ciertas razas tienen mayores niveles de inteligencia que otras. Y la manera en que se ha llegado a esta conclusión es que al administrar exámenes de coeficiente intelectual, los famosos exámenes IQ, en inglés, Intelligence Coefficient, aquellos individuos que pertenecen a lo que se ha categorizado como razas de origen africano suelen tener puntaje menor que aquellos individuos que pertenecen a aquello que se ha categorizado como razas blancas, caucasoides, e incluso recientemente pareciera que lo que tradicionalmente se llamaban razas mongoloides o asiáticos, incluso tienen un puntaje un poquito por encima de aquellos individuos que son blancos. Ha habido muchos libros muy controvertidos sobre esto. Uno de los más famosos o infames a ojos de muchos sobre este asunto es la curva de Bell. La curva de Bell más o menos mide cómo a lo largo de todas las poblaciones hay fluctuaciones en los niveles de inteligencia. Es decir, hay un cierto porcentaje que tiene un nivel de inteligencia muy bajo, hay un cierto porcentaje en la población mundial que tiene un nivel de inteligencia muy alto, y la mayor parte de la población mundial, pues digamos que está en el medio. Ahora, al correlacionar eso con la pertenencia a las razas humanas de cada una de estas personas, los autores de este texto han dicho, bueno, que aquellos miembros de la raza negra, lo que ellos llaman raza negra, están más bien del lado que menos coeficiente intelectual tienen. Y ellos dicen, bueno, tenemos que enfrentar el hecho pues, de que la gente que pertenece a la raza negra es menos inteligente que la gente que pertenece a la raza blanca, y que a partir de eso tenemos que tomar ciertas estrategias políticas. Eso no implica, dicen ellos, exterminar a la gente de la raza negra, ni mucho menos, pero por ejemplo, no pueden ocupar posiciones de poder o no se les puede dar mucho dinero porque como no tienen tanta inteligencia, no van a saber qué hacer con eso. Esto, por supuesto, ha causado muchísimo oposición entre grupos que defienden derechos humanos, etcétera, y es comprensible, pero yo creo que aquí lo fundamental es buscar la verdad. Es decir, si nos vamos a enfrentar a libros como estos, debemos enfrentarnos a ellos en función de lo que diga la evidencia. Por más que la evidencia no nos guste, tenemos que someternos a la evidencia. Yo en particular me opongo a este libro y a estas posturas, pero no por las consecuencias sociales que se deriven de eso, sino porque sencillamente están erradas. Ahora, lamentándolo mucho, si por alguna circunstancia la evidencia les diera la razón a ellos, habrá que aceptarlo. Y yo creo que esto es algo triste de admitir, pero tiene que ser así. O sea, la búsqueda de la verdad está por encima de todo lo demás. Por supuesto. Y no debemos sencillamente complacernos con lo políticamente correcto. Ahora, yo, como te digo, no estoy de acuerdo con los postulados de este libro. Y bueno, quisiera que lo conversáramos. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo. Es cierto que los datos que ellos recogen efectivamente es así. O sea, aparentemente, aquellos individuos que pertenecen a lo que ellos llaman la raza negra tienen un puntaje menor. Pero la interpretación es lo cuestionable. Y yo te arrojo 2 o 3 críticas, pero permito que abro el espacio para que tú las complementes. En primer lugar, no estamos del todo seguros que la inteligencia tenga una base biológica completamente. O sea, hay muchos factores ambientales que inciden sobre ella. En segundo lugar, no es del todo claro que sea posible categorizar a la especie humana en función de las categorías que ellos usan para dividir a individuos
entre blancos y negros, precisamente por lo que hemos venido hablando en otros segmentos, que el nivel, el color de la piel u otros rasgos similares son arbitrarios. Si hubiésemos dividido la curva de Bell en función, por ejemplo, del tipo de sangre sanguíneo, sí. o la forma de la oreja, etcétera, a lo mejor tendríamos resultados muy distintos. Esas son las primeras dos grandes críticas que yo haría. Luego hay otras que también podemos tomar, pero abro el espacio para que fíjate, tú des tu opinión. Varios puntos, Gabriel. La historia de estudiar con pruebas de inteligencia a diferentes razas, pues tiene un pasado bastante interesante. Desde el primer momento en que se empezaron a utilizar las primeras pruebas de inteligencia, Alfred Binet a principios del siglo XX, pues se empezaron a aplicar a poblaciones tanto de origen africano como a poblaciones de origen europeo. Y esto se siguió haciendo durante décadas y décadas, y todavía hoy se hacen estudios donde se hacen este tipo de comparación. Y yo le reconocería a los autores de la curva de Bell que el dato fáctico que ellos aportan es real. Y te voy a dar el número concreto. El número concreto que se encuentra después de analizar todas las comparaciones entre poblaciones caucásicas y poblaciones de origen africano es una diferencia de 15 puntos en el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual normal se considera entre 95 y 105. Usualmente hay un promedio para cada población que uno se está estudiando, y el promedio con que superan las poblaciones caucásicas a las poblaciones africanas negras es de 15 puntos sólidos en el mundo occidental, especialmente en América del Norte, donde se han hecho estos estudios. Porque si tú vas a África como tal, el resultado es aún más sorprendente. El CI promedio de la población africana es de 80. Para que tú te hagas idea de qué es esto, en clínica estamos hablando de un CI de 80, 75 o menos. Y estamos hablando de un CI de 80. Entonces, oye, estos son datos que son duros, estos son datos, como tú bien dices, uno no lo puede despreciar. Esos datos existen, o sea, existe una diferencia real. Ahora, lo que podemos nosotros criticar, y yo me uniría a ti en esta crítica, es la explicación que le demos a estos datos. Porque como tú bien señalabas, oye, no está muy claro ni siquiera qué es lo que miden las pruebas de inteligencia. Bueno, ese es un primer punto. Claro, porque además, y quiero complementar esto un momentico, las pruebas de inteligencia, por ejemplo, supongamos que miden muy bien la habilidad numérica, pero una persona puede tener una alta habilidad numérica y una baja inteligencia emocional, por ejemplo, o capacidad memorística, o viceversa también. A lo mejor una persona es muy buena para ser amigos, es muy hábil para escalar socialmente, etcétera, para ejercer influencia sobre los demás, pero resulta ser que no logra resolver un problema elemental de aritmética, por ejemplo. Entonces, claro, no es del todo claro qué es la inteligencia. Por supuesto, y no es del todo claro qué es en sí lo que están midiendo esas pruebas. Otro punto es, oye, de lo que nosotros llamamos inteligencia, al menos un nivel experimental, definiendo inteligencia como aquello que miden los test de inteligencia, por ponerlo de la manera más sencilla posible. Tautológico. Es una definición operacional, sí, oye, que han tomado algunos psicólogos experimentales. Pero fíjate, el asunto es, oye, ¿qué tanto de ese rasgo, de esa cualidad que mide el test está determinada biológicamente y qué tanto ha sido resultado de influencias ambientales? Oye, y aquí no hay un acuerdo. No hay un acuerdo. Oye, hay Pero yo quiero hacer énfasis en una cosa. No debemos despreciar el potencial que tiene la predeterminación por supuesto que en no. la inteligencia. Y pero lo digo porque hay una tendencia a creer, sobre todo debido a la influencia de Stephen Jay Gould, que es uno de los grandes críticos de estas teorías, hay una tendencia a creer que casi la mente es una hoja en blanco, como decían los empiristas, y que la inteligencia no cuenta con una predeterminación genética. Y yo diría que eso no es así. O sea, tenemos una base, no solamente para la inteligencia, sino para muchos otros rasgos mentales. O sea, cada vez se descubre más con estudios de gemelos, por ejemplo, bueno, que hay a lo mejor algún gen que codifica el gusto por las mujeres con senos grandes y hay un gen que codifica el gusto por las mujeres con senos más pequeños, por ejemplo. Si eso es así, no hay motivo para pensar que no hay un gen que tampoco codifique la inteligencia. Lo puede haber. Claro, el asunto es hasta dónde llega ese gen, ¿no? Por supuesto, porque fíjate, hay un hallazgo muy curioso y que ha sido poco publicitado, y es que si tú ves la tendencia histórica de los test de inteligencia, como se han aplicado en la década de los 20, de los 30, 40, 50, 60, tú notas algo que es bastante sorprendente. Notas que el coeficiente intelectual de toda la población humana ha crecido en los últimos 80 años. Wow. Oye, esto es difícil de explicar si hay una base genética muy fuerte. Oye, porque tú no puedes postular. Fíjate, el promedio de aumento del CI promedio, del CI de la población humana ha crecido 20 a 30 puntos desde los años 20
vigente hasta la actualidad. Entonces, oye, No, si y tú- uno no podría decir que es por selección natural que los más oye, los menos apenas inteligentes 70 sean años, muertos, sí. apenas 70 años, es muy difícil plantear que ha habido una modificación genética, oye, partiendo del presupuesto de que la mayor variabilidad venga de origen genético, ¿no? Claro. Entonces, oye, esto da pie, oye, para tener un poquito de precaución cuando uno va a interpretar estos resultados de pruebas de inteligencia entre razas. Oye, porque los factores culturales, los factores ambientales, la oportunidad de educación, la oportunidad que haya tenido la persona, la experiencia temprana, oye, eso tiene una gran influencia. Incluso una persona que tenga una base genética excelente, que sea hijo de dos personas que tengan CI genial. Si esa persona vive en un ambiente deprivado de estimulación, vive en un ambiente con muchas dificultades, vive bajo estrés, no tiene una relación parental correcta, no tiene medios adecuados para desarrollar su potencial, esa persona puede ser bastante deficiente. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos con este tema muy debatido pero apasionante, que es el de las razas humanas, y seguimos conversando sobre las razas humanas. Javier, hemos llegado hasta ahora a dos conclusiones. En primer lugar, es debatido si existen o no las razas humanas. Y también es debatido si acaso esas razas humanas existen, si hay relación de jerarquía entre ellas. El abrumador consenso entre los estudiosos de esta materia es que aun si las razas humanas existieran, no pareciera haber, por lo menos a nivel biológico, relaciones de jerarquía entre los mismos. Es tiempo para el debate y la opinión en Ágora con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, nuestro Twitter, @AgoraLuzRadio. Me acompaña Javier de la Era y de miembros de una hipotética raza y los miembros de otra. Es decir, eso no implica que no pueda haber jerarquizaciones culturales. A lo mejor algunos pueblos del mundo han logrado más que otros, pero es dudoso que eso se deba a factores biológicos. Ahora, desde hace unos 20 o 30 años ha habido la idea de que ciertas razas, entre algunas personas, ¿no? Esta idea, ciertas razas tienen mayores niveles de inteligencia que otras.